Imagínate entrar al palacio del rey más poderoso de Israel. No llevas armas, ni guardias, ni intenciones de rendirle homenaje. En cambio, entras con un mensaje que arde en tu corazón. Te paras ante su trono, miras al hombre más influyente de la tierra directamente a los ojos, y con voz firme declaras: has pecado contra Dios. Esta no es la historia de un guerrero, un conquistador, o un líder famoso. Es la historia de Natán, un profeta desconocido para muchos, pero cuyo nombre quedó grabado en la eternidad por su valentía y fidelidad a Dios. Él fue la voz de la verdad divina en los momentos más críticos de la historia de Israel. Natán no tenía riquezas ni títulos que lo respaldaran. No había logrado victorias en el campo de batalla, ni su nombre resonaba en las canciones de su pueblo. Sin embargo, Dios lo eligió. No porque fuera fuerte o poderoso según los estándares humanos, sino porque tenía algo que pocos poseen: un corazón dispuesto a obedecer a Dios sin importar el costo. Su vida es un testimonio de que no se necesita grandeza terrenal para marcar la diferencia en el reino de Dios, sino valentía, humildad y fidelidad. La valentía de Natán, un llamado de Dios. En un tiempo donde el rey David, conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, cometió graves pecados, fue Natán quien fue enviado para confrontarlo. David había tomado a Betsabé, la esposa de Urías, y, para encubrir su pecado, orquestó la muerte de este hombre justo. En medio de esta oscuridad, Dios llamó a Natán no para castigar, sino para llevar al rey al arrepentimiento. Natán no llegó al trono de David con acusaciones directas. Usó una parábola, una historia sencilla, pero cargada de significado. Un hombre rico le robó la única corderita de un hombre pobre, que era como una hija para él. Al escuchar la historia, David se llenó de ira y declaró que aquel hombre merecía la muerte. Fue entonces cuando Natán, con valentía y firmeza, le respondió: tú eres ese hombre. 2 Samuel 12:7. La valentía de Natán no residía en confrontar al rey más poderoso de Israel, sino en hacerlo con amor y obediencia a Dios, sabiendo que sus palabras podrían costarle la vida. Pero su fidelidad llevó al arrepentimiento de David, quien escribió el Salmo 51, una de las más profundas oraciones de contrición que sigue tocando corazones hasta hoy. Defensor de la voluntad divina. La misión de Natán no terminó ahí. En los últimos días del reinado de David, surgieron conflictos en torno a la sucesión al trono. Adonías, uno de los hijos del rey, se autoproclamó heredero, desafiando el pacto de Dios de que Salomón sería el próximo rey. En medio de conspiraciones y traiciones, Natán volvió a levantarse, esta vez junto a Betsabé, para recordar a David la promesa divina. Con sabiduría, Natán trazó un plan para asegurar que la voluntad de Dios se cumpliera. Convenció al anciano rey de ungir a Salomón como su sucesor. A pesar de no ser un hombre de armas, Natán mostró un coraje mayor que el de cualquier soldado. Su lealtad no estaba con los hombres, sino con el Dios eterno, y gracias a su fidelidad, la promesa divina se cumplió. El llamado de Natán: obediencia sin títulos. Natán no empuñaba una espada ni llevaba una corona. No comandaba ejércitos, ni su nombre resonaba en las canciones de victoria del pueblo de Israel. En la tierra, era un hombre más; en el cielo, su obediencia brillaba como una llama incandescente. En una época donde los grandes reyes eran recordados por su poder y gloria, Natán dejó una marca imborrable no por lo que poseía, sino por lo que estaba dispuesto a hacer: ser la voz de Dios en un mundo lleno de silencio ante el pecado. Dios, en su infinita sabiduría, no buscó al más fuerte, al más reconocido, ni al que tuviera mayor influencia política o militar. En cambio, buscó al más dispuesto, al más valiente, al que tenía un corazón humilde y lleno de amor por la verdad. Natán fue ese hombre. Un siervo sin títulos, pero con propósito eterno. En una sociedad que valoraba los títulos, los linajes y los triunfos en el campo de batalla, Natán se destacó por algo diferente: su completa obediencia al llamado de Dios. Él no tenía palacios ni ejércitos, pero poseía algo mucho más poderoso: la convicción de que su vida pertenecía completamente al Creador. Y esa convicción lo llevó a enfrentar situaciones que muchos habrían evitado. Cuando Dios lo envió para confrontar al rey David después de sus pecados con Betsabé y la muerte de Urías, Natán no titubeó. No se dejó intimidar por el poder de un rey ni por las posibles consecuencias de sus palabras. ¿Qué lo motivó? La certeza de que hablar la verdad, aunque dolorosa, era la única manera de traer redención. Hablar la verdad cuando otros callan.
El valor de Natán se puso a prueba cuando se presentó ante David, el hombre conforme al corazón de Dios, pero que había caído en pecado. No lo acusó directamente al principio, sino que usó una parábola que reveló el pecado del rey, un hombre rico que, a pesar de tener muchas ovejas, robó la única corderita de un hombre pobre. David, en su indignación, condenó al hombre rico de la historia. Fue entonces cuando Natán, con la valentía que solo puede venir de Dios, declaró: «Tú eres ese hombre», 2 Samuel 12:7. Con esas palabras, Natán confrontó no solo al pecado del rey, sino también el peligro de su propia vida. ¿Qué rey, después de ser humillado de esa manera, no habría ordenado la muerte del profeta? Sin embargo, Natán no habló desde el temor humano, sino desde la obediencia divina. Su valentía y amor por la verdad provocaron uno de los actos de arrepentimiento más poderosos de la historia bíblica. David no solo reconoció su pecado, sino que escribió el Salmo 51, una plegaria de profunda contrición que ha inspirado a generaciones a buscar la misericordia de Dios. Fidelidad en cada momento. El llamado de Natán no se limitó a confrontar el pecado. A lo largo de su vida, él continuó siendo un defensor de la voluntad divina. En los últimos días del reinado de David, cuando Adonías intentó usurpar el trono, Natán volvió a intervenir. Junto con Betsabé, recordó al rey la promesa de Dios de que Salomón sería su sucesor. Natán no se movió por ambición personal ni por favoritismos humanos. Su única lealtad era hacia Dios, y su único deseo era que la voluntad divina se cumpliera. Gracias a su intervención, Salomón fue ungido como rey, y la promesa de Dios se mantuvo intacta. En el apogeo de su reinado, David, rodeado de esplendor en su palacio, expresó su deseo de construir un templo para Dios. Natán, impresionado por la noble intención del rey, respondió rápidamente: «Haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo», 2 Samuel 7:3. Sin embargo, esa misma noche, Dios corrigió a Natán en un mensaje poderoso. «Dile a mi siervo David que no será él quien construya una casa para mí, sino que yo construiré una casa para él, una dinastía eterna». Con humildad, Natán llevó este mensaje a David, quien aceptó la voluntad divina con gratitud. A través de Natán, Dios selló un pacto eterno con David, apuntando al futuro Rey de Reyes, el Mesías prometido. David, el rey conforme al corazón de Dios, el salmista cuya fe resonaba en sus cánticos, cayó en un pecado grave que empañó su testimonio, tomó a Betsabé, la esposa de Urías, y no solo cometió adulterio, sino que orquestó la muerte de Urías, un hombre justo y leal, para cubrir su error. Ante los ojos de los hombres, David logró ocultar su pecado, pero ante Dios nada podía esconderse. En medio de este escenario oscuro, Dios no envió un ejército ni trajo un juicio inmediato, sino que eligió a un hombre sencillo pero valiente, Natán, el profeta. Su misión no era castigar a David, sino confrontarlo con la verdad, una tarea que requería más que palabras, requería un corazón lleno de valentía y obediencia. La parábola que desarmó al rey. Dios inspiró a Natán a usar una parábola que apelaría al sentido de justicia de David, revelándole su propio pecado de una manera inesperada. Había dos hombres en una ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas y vacas, mientras que el pobre solo tenía una pequeña corderita, que él había criado con amor. La corderita comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo, era como una hija para él. Un día, un visitante llegó a la casa del hombre rico, pero en lugar de tomar una de sus propias ovejas para preparar una comida, el rico tomó la corderita del pobre y la mató para alimentar a su huésped, 2 Samuel 12, 1, 4. David, al escuchar esta historia, quedó profundamente indignado. Su sentido de justicia lo llevó a declarar con furia: «Ese hombre merece la muerte. Y además deberá pagar 4 veces el valor de la corderita, porque actuó sin misericordia». Fue entonces cuando Natán, lleno de la autoridad divina y con una valentía sobrenatural, pronunció las palabras que resonarían en el corazón de David: «Tú eres ese hombre». 2 Samuel 12:7. La valentía de decir la verdad. Natán no solo estaba confrontando a un pecador, estaba enfrentándose al rey más poderoso de Israel, un hombre que podría haberlo hecho ejecutar con una simple orden. Sin embargo, su compromiso con Dios y su misión de restaurar a David lo llevaron a declarar la verdad, sin importar el costo. Natán le recordó a David todo lo que Dios había hecho por él, lo había elegido como rey, lo había bendecido con victorias, riquezas y un reino estable.
Pero a pesar de todo eso, David había despreciado los mandamientos de Dios al tomar a Betsabé y asesinar a Urías. Las palabras de Natán no eran de condena absoluta, sino de amor y restauración. Su objetivo no era destruir a David, sino llevarlo al arrepentimiento genuino. El impacto en David, arrepentimiento genuino. Las palabras de Natán no cayeron en oídos sordos. David, un hombre cuya conciencia aún estaba alineada con Dios, no respondió con ira ni con excusas. En cambio, reconoció su pecado con humildad: he pecado contra el Señor, 2 Samuel 12:13. Este momento de confrontación marcó un antes y un después en la vida de David. Su arrepentimiento fue tan profundo que escribió el Salmo 51, una oración de contrición que ha sido un modelo de arrepentimiento para generaciones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me apartes de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu noble me sustente. Salmo 51, 10-12. El pecado de David tuvo consecuencias, pero su arrepentimiento genuino restauró su relación con Dios. Natán, al ser obediente al llamado de Dios, fue instrumental en este proceso de restauración. Lecciones de valentía y verdad. La historia de Natán y David nos enseña profundas lecciones sobre la valentía de confrontar el pecado y la importancia del arrepentimiento. Hablar la verdad requiere valor. Natán sabía que su vida podría estar en peligro, pero priorizó la obediencia a Dios sobre su propia seguridad. La confrontación debe ser guiada por amor. Natán no fue a David con ira ni juicio humano, sino con una palabra de parte de Dios que buscaba la restauración. El verdadero arrepentimiento lleva a la restauración. David no solo reconoció su pecado, sino que se humilló completamente ante Dios, buscando no solo el perdón, sino un cambio de corazón. Un llamado a la obediencia y al arrepentimiento. Así como Natán, todos estamos llamados a ser portadores de la verdad, incluso cuando sea incómodo o difícil. Y como David, todos debemos estar dispuestos a reconocer nuestros errores y buscar a Dios con un corazón contrito y humilde. ¿Estás dispuesto a hablar la verdad con valentía, como Natán? ¿Y estás dispuesto a arrepentirte y buscar un corazón limpio, como David? Si este mensaje ha hablado a tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás enseñanzas que inspiran, confrontan y edifican. Activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos mensajes, y comparte esta palabra con quienes necesiten ser recordados del poder de la verdad y el arrepentimiento. Defendiendo la promesa divina, la sucesión de Salomón. Hacia el final de la vida de David, las ambiciones humanas amenazaban la estabilidad del reino. Adonías, uno de los hijos de David, se autoproclamó heredero del trono. Pero Dios ya había hablado: Salomón, hijo de Betsabé, sería el legítimo sucesor. Una vez más, Natán se levantó como defensor de la voluntad divina. Junto con Betsabé, se presentó ante el anciano rey para recordarle su promesa. Natán trazó un plan y, con valentía, aseguró que Salomón fuera ungido como rey de Israel. Este acto selló el cumplimiento del pacto divino, llevando al pueblo a aclamar: «¡Viva el rey Salomón!». El legado de Natán: humildad y obediencia eterna. La figura de Natán desaparece silenciosamente en la historia, pero su legado es eterno. No se escribieron cantos en su honor ni se erigieron monumentos en su nombre. Sin embargo, su vida, marcada por la obediencia, dejó una huella imborrable en la historia del pueblo de Dios. Natán nos enseña que no es necesario tener títulos grandiosos para cumplir con el propósito divino. Su valentía llevó a David al arrepentimiento, aseguró la sucesión de Salomón y dejó un ejemplo de cómo la verdad dicha en amor puede traer redención, incluso a los más caídos. Reflexión final: un llamado a la obediencia. ¿Estás dispuesto a ser un Natán en los tiempos en que vivimos? ¿Podrías ser la voz que se levanta para defender la verdad, incluso cuando hacerlo es incómodo, desafiante o peligroso? La vida de Natán es un poderoso recordatorio de que Dios no busca personas perfectas, llenas de títulos o de fuerza humana, sino corazones dispuestos a obedecerle con valentía y fidelidad. Natán no tenía ejércitos, riquezas, ni un gran renombre. No lideraba multitudes ni poseía una posición de poder político o militar. Sin embargo, su disposición a cumplir el llamado de Dios lo convirtió en un instrumento de restauración en la vida de uno de los reyes más grandes de Israel.
Su valentía al hablar la verdad salvó a David de su autodestrucción espiritual y aseguró que el linaje del Mesías fuera preservado. La misión de Natán no era fácil. Su tarea era confrontar al rey, una figura que tenía el poder de acabar con su vida con una sola palabra. Pero Natán no se dejó intimidar por el temor humano, porque su confianza no estaba en sí mismo, sino en el Dios que lo había enviado. Fue fiel a su llamado, enfrentándose al pecado con la verdad, pero siempre guiado por el amor y el propósito de restauración. Lecciones para hoy. En nuestro mundo actual, donde muchas veces prevalece el silencio ante las injusticias y donde la verdad puede parecer incómoda o impopular, Dios sigue buscando personas como Natán. Hombres y mujeres dispuestos a defender su verdad y proclamar su palabra, no con condena, sino con un corazón lleno de amor y compasión. La verdad necesita ser dicha. Así como Natán se atrevió a hablar, incluso cuando sabía que sus palabras podrían incomodar al rey, nosotros estamos llamados a ser luz en un mundo que a menudo prefiere la oscuridad. El amor debe ser nuestra guía. Natán no buscó humillar ni destruir a David, su objetivo era llevarlo al arrepentimiento y restaurar su relación con Dios. De la misma manera, nuestras palabras deben ser dichas con amor, buscando siempre edificar y no destruir. La obediencia es más importante que el temor. Natán nos enseña que obedecer a Dios es más importante que complacer a los hombres o evitar el conflicto. Su valentía fue un reflejo de su confianza total en Dios y en su propósito. El impacto eterno de la obediencia. La valentía de Natán no solo cambió el curso de la vida de David, sino que también impactó la historia eterna de la humanidad. Gracias a su obediencia, David fue llevado al arrepentimiento, y el linaje del Mesías se mantuvo intacto. Hoy, su historia sigue inspirándonos a vivir con valentía, obediencia y fidelidad. Natán no sabía que sus acciones repercutirían a través de los siglos, pero su disposición a cumplir con el llamado de Dios lo convirtió en una pieza clave en el plan divino. ¿Responderás al llamado? Dios sigue buscando, Netanis, en este tiempo. Personas que no se dejen intimidar por el temor ni por las opiniones de los demás, sino que se levanten con un espíritu de obediencia y valentía para ser instrumentos de verdad y restauración. ¿Estás dispuesto a ser esa persona? ¿A permitir que Dios te use para hablar su verdad, aunque te cueste? ¿A confiar en que, como Natán, tu obediencia puede tener un impacto que trascienda generaciones? No necesitas ser perfecto. No necesitas títulos ni fama. Solo necesitas un corazón dispuesto a decir, aquí estoy, Señor. Úsame para cumplir tu propósito. La historia continúa contigo. Así como Natán fue una voz de esperanza y restauración, tú también puedes serlo en este tiempo. El mundo necesita corazones valientes, dispuestos a obedecer y a proclamar la verdad de Dios con amor y compasión. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a reflexionar en cómo puedes ser un instrumento de Dios en tu familia, comunidad y nación. Y si quieres recibir más mensajes que te inspiren, te fortalezcan y te desafíen, suscríbete a nuestro canal. Juntos, sigamos aprendiendo a caminar en obediencia y valentía, sabiendo que cada acto de fe puede tener un impacto eterno. Dios te bendiga y te fortalezca para cumplir con su llamado en tu vida. Tú también puedes ser un Natán en este tiempo.